el insistente reclamo que algunos autores que denuncian el fenómeno religioso vienen realizando en espacios periodísticos o algunos medios de comunicación, en los que se realizan unas denuncias de un modo, a mi juicio y entendimiento, absoluto y excluyente de los fenómenos religiosos como tal, tienden a cometer un error o persistentemente, entiendo, están cometiendo el error de plantear el fenómeno religioso como si la religiosidad fuera un fenómeno homogéneo, ante el que hubiese que posicionarse de un modo radical en la línea de la afirmación de plano o en la línea de descartar y negar todos elementos viables del fenómeno de plano. Eh, Incurriendo con esto en el error que me parece que perpetúa muchos de los errores que denuncia y pretende enmendar cualquier pensador secular cuando intenta realizar una crítica correctiva al fenómeno religioso. Pienso, por ejemplo, en Mahatma Gandhi, cuando en algún momento le preguntaron en relación a la hermenéutica, a lo que le llamamos hermenéutica bíblica, la interpretación de los textos sagrados, si la Biblia como libro era un libro inspirado de algún valor que trascendiera el contexto histórico en el que fue escrito y tuviera algunos mensajes de sabiduría y de verdad con una vigencia intemporal o por lo menos que trascendieran el tiempo histórico. Y Gandhi muy sabiamente y de un modo que me parece valiosísimo planteó que sí, que en efecto la Biblia él la consideraba un libro inspirado si la tomábamos y la asumíamos como un todo, sin caer en el error de deducir por ello que un texto que como un todo pudiera tener unos valores cualitativos inigualables y un carácter de inspiración que trascendiera el tiempo histórico en el que fue escrito, tuviera que decir por ello que se deducía que era inspirado en cada una de sus partes, es decir, existen textos que pueden tener un valor y una vigencia sapiencial tomados como un todo, pero tomados en sus partes pues pudieran no tenerlo. Y me parece que es una responsabilidad de la crítica y de la buena lectura poder rescatar los valores que tienen los textos inherentemente, salvándolos de los errores y las omisiones que sus limitaciones históricas por ende traen. También recuerdo la manera en que Gandhi, a propósito de esta pequeña reacción que quiero compartir con ustedes, planteaba en todas sus meditaciones, siempre le pedía a su dimensión interior que le permitiera, contrario a lo que sucede en el sentido común, que somos objetivos en la evaluación del otro tal cual se nos aparece y como lo vemos, y subjetivos en la evaluación de nosotros mismos, dándonos con esa evaluación una ventaja a todos nuestros posicionamientos y creencias, que su espiritualidad le permitiera poder ser objetivo consigo mismo y poder alcanzar a verse a sí mismo como era visto por el otro y a intentar la profunda penetración de ver al otro como el otro se veía en su mismidad a sí mismo. Esa cualidad por la que tanto luchó Gandhi en el proceso de acercarse genuinamente a la diferencia, genuinamente al respeto de lo distinto, sin descartar ningún fenómeno del que ese otro participase de plano y de modo ideológico y dogmático, muchas veces desde el racionalismo tan dogmático como lo que pretende el racionalismo solucionar. Me parece que es una cualidad que en estos tiempos debiéramos esgrimir a la hora de entender los fenómenos religiosos, los elementos históricos que ocurren en relación a acontecimientos como los que han sucedido en estos momentos, lamentablemente el suceso de Orlando y así muchos otros lamentables sucesos, productos más que de una religiosidad irracional, de la tendencia humana a opinar y a no utilizar la búsqueda genuina del conocimiento desde el contexto que sea, incluido el religioso y espiritual que no puede ser descartado, y también incluido el humanista y el secular que debe formar parte de todo diálogo, no como un todo, sino como una parte de ese todo. Y debemos tener en ese sentido un acercamiento mucho más plural, mucho más divergente, un genuino diálogo donde no estereotipemos al otro, pensando que con eso corregimos o neutralizamos el efecto de la estereotipación que el otro y los grupos confesionales que represente realizan en relación a lo distinto.
También suelo observar que en la presentación de lo que es el fenómeno religioso como tal, hay una cierta tendencia a una caricaturización del fenómeno, perdón, en el que se pasa por alto y se desapercibe el hecho de que de algún modo la dimensión de lo sagrado es un elemento constitutivo de la estructura de la conciencia y no como hubiese pensado un mal positivismo que ha sido puesto en revisión crítica hace más de un siglo, de que la religiosidad es meramente un estadio en el desarrollo de la conciencia, de la misma manera en que la infancia es un estadio previo en el desarrollo del camino de un sujeto hacia la vida adulta. Ese no es el caso en el fenómeno religioso, y remito a cualquier audiente a las lecturas concienzudas y al examen de autores como el historiador prominente de historia de las religiones, Mircea Eliade, cuando lo puntualiza con estudios empíricos y evaluaciones de datos antropológicos y cualitativos de todos los fenómenos estudiados, y no como una generalización que comete enormes errores cuando asume la parte de los juicios en los que tiene razón como si fuera el todo. Me parece que el verdadero dilema en el que nos enfrentamos en momentos históricos como este, no podemos reducirlo a un mero asunto de un dilema entre la razón y la fe, porque de la misma manera que nos recordaba el pintor español Francisco de Goya, los sueños de la razón producen monstruos. Y sabemos todos ya, y la posmodernidad y todos los estudios nos lo han demostrado, escuela de Frankfurt y diferentes etapas del pensamiento humano en el siglo XX, que la razón elevada a ideología como racionalismo es una forma de actitud tan visceral y tan irracional y tan funesta al mejor desarrollo del pensamiento crítico y de una actitud genuinamente humanista del hombre, como muchas de las religiosidades que ese propio racionalismo pretende denunciar y trascender. Así que mucho ojo, mucho cuidado con los planteamientos absolutos y generalizantes, y no perdamos de perspectiva que en el banquete fraterno del diálogo, que es el genuino camino para construir la verdad, debemos participar todos desde una actitud que puede hacer un libre examen y puede poner en el entrecomillado, la epogea fenomenológica, nuestros propios prejuicios, porque como sujetos humanos, cada vez que emitimos un juicio del otro, pudiéramos estarlo sin saberlo, sesgando nuestra percepción del otro, de nuestros propios prejuicios, igual que nuestra denuncia de lo que muchas veces entendemos que desde el fenómeno religioso la religión realiza hacia otros grupos humanos.